Buenos días, compañeros y profesora. Yo en mi grupo, les vamos a exponer sobre el razonamiento lógico y abstracto. Bueno, ¿qué son? Razonar es la actividad mental que permite lograr una estructura y organizar las ideas. Como ven en la imagen, es un seguimiento de figuras. El razonamiento es la capacidad de estructurar, ordenar pensamientos e ideas, lo que nos permite llegar a conclusiones. Razonamiento abstracto se emplea para nombrar el proceso que posibilita que una persona resuelva problemas de tipo lógico. Como ven en la imagen, en la segunda imagen, en las figuras, en los recuadros, hay un seguimiento en el ejercicio. De igual manera, en el siguiente. ¿De qué se trata? De encontrarle la lógica al ejercicio. Entonces, ¿qué figura falta? Se observa que ambos pares están frente a frente, entonces la respuesta es la D. Y en la siguiente, la respuesta correcta es la A, ya que las figuras se resuelven y se parten por la mitad y se pegan a otras figuras. El sombreado se invierte. Es un proceso y cada figura sigue el proceso de la siguiente figura para poderle encontrar la lógica. Hola, mi nombre es Nelly Gualdrón del grupo número 4. Razonamiento inductivo y deductivo. Es un tipo de argumento que identifica patrones extrayendo una conclusión en general. Existe una premisa y una conclusión surgiendo de la experiencia de la observación, siendo verdadera. Razonamiento inductivo. Es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Un ejemplo clásico es, todos los perros observados hasta el momento han sido negros, por lo tanto todos los perros son negros. El razonamiento puede ser deductivo, inductivo o hipotético deductivo. Por eso es el proceso en que los investigadores, a partir de sus observaciones, hacen las inducciones y formulan hipótesis, y a partir de estas hacen deducciones y extraen las consecuencias lógicas. Algún otro ejemplo del razonamiento inductivo sería que un hombre se muda a una nueva ciudad en la que el clima es mucho más frío que en la suya. Poco a poco se da cuenta que los días en que amanece nublado hace más calor, mientras que los días en que el cielo está despejado suelen ser más fríos. ¿Cuál sería la conclusión de ese ejemplo? Sería que cuando vea el cielo despejado, pues se abrigará, y ya cuando vea el cielo nublado, no se abrigará tanto. El razonamiento deductivo es un tipo de argumento también en que una premisa general conduce a una conclusión específica. Su tipo es los silogismos. Dice que Aristóteles y sus discípulos implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en que las afirmaciones generales aplicaban la regla a la lógica, que es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones. Se logra mediante una serie de enunciados que, como dije anteriormente, es un tipo de silogismo, y por eso los enunciados pues reciben el nombre de silogismo. Comprende 3 elementos, que es la premisa mayor, la premisa menor y las conclusiones. Un ejemplo de ello sería, para la premisa mayor, todos los hombres son mortales. Para la premisa menor, Sócrates es un hombre. Y para la conclusión, Sócrates es mortal. Otro ejemplo del razonamiento deductivo es que todos los mamíferos tienen pulmones, todos los conejos son mamíferos, por lo tanto todos los conejos tienen pulmones.
Forma válida es una conclusión falsa. Em, otro ejemplo que es la premisa mayor, todos los hombres tienen barba, la premisa menor, Sergio es hombre y la conclusión, Sergio tiene barba. ¿Por qué? Porque dice que todos los hombres tienen barba. Y si Sergio es un hombre, pues de lógica diríamos que la conclusión sería que Sergio tendría barba. El razonamiento deductivo no siempre nos lleva a una conclusión verdadera, no siempre nos ofrece información detallada o precisa. Gracias. Hola, mi nombre es Carola Aparicio. Soy estudiante de psicología del segundo semestre. Conformo el grupo número 4 de pensamiento lógico matemático. Vamos a hablar sobre silogismos categóricos. ¿Qué es un silogismo categórico? Es un argumento deductivo en el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas, cuya estructura fija de dos proposiciones distintas, actuando como premisas y una tercera como conclusión del razonamiento. Para que este razonamiento se produzca de forma correcta, se debe tener en cuenta unas reglas. A continuación, se puede ver un ejemplo. La primera premisa, todos los hombres son libres. La segunda premisa, Nicolás es un hombre. Nicolás es libre sería la conclusión. Silogismo categórico, forma estándar. Es un argumento en el que a partir de las premisas se infiere una conclusión. Se dice que un silogismo categórico está en forma estándar cuando satisface las siguientes condiciones. Se puede observar un ejemplo. Ningún héroe es cobarde. Una premisa. Son cobardes algunos soldados. Segunda premisa. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Esa sería una conclusión. Las premisas y la conclusión. El argumento es un silogismo categórico porque consiste en tres proposiciones categóricas, con premisas, con dos premisas y una conclusión, que contiene exactamente tres términos. Sería héroe, cobarde y soldado. Cada una de las cuales solo aparece en dos de las proposiciones que lo constituyen. Hola, mi nombre es Jefferson Ryan Velasco Díaz, soy estudiante de Psicología de segundo semestre. A continuación les estaré presentando la sustentación del curso de Pensamiento Lógico Matemático, centrándonos en lo que es la validez de un argumento y la prueba formal de validez, derivando a lo que es el método semántico y el método sintáctico. Bien, anteriormente hablamos de lo que es el argumento deductivo, pero no profundizamos como tal en el concepto de este, el cual es el razonamiento que muestra, refuta o justifica algo. Durante la exposición nos centraremos en la relación que existe entre las premisas y la conclusión. Esta última nos permite determinar si un argumento es válido o inválido, si es correcto o incorrecto, o si está bien o mal estructurado. También debemos identificar la diferencia que hay entre validez y veracidad. La veracidad es la propiedad de las proposiciones, las cuales son verdaderas cuando hay una correspondencia entre la realidad y ellas mismas. Y por su parte, la validez eh, depende de la relación de consecuencia lógica entre las premisas y las conclusiones. Bien, como regla,
tenemos que la veracidad de las premisas y la conclusión no nos garantiza la validez del argumento, ya que para determinar si un argumento es válido se debe evaluar la relación entre sus premisas y su conclusión. Y aquí tenemos un ejemplo, el cual es válido. Dice, la primera premisa dice si está soleado, entonces es de día, la segunda dice está soleado y la conclusión es por lo tanto es de día. En el siguiente ejemplo podemos identificar que las dos primeras proposiciones son las premisas y la tercera proposición es la conclusión. En este caso, aunque las premisas son verdaderas, la proposición de la conclusión es falsa. Aún así, el argumento en su totalidad es válido porque la conclusión se deriva directamente de las dos primeras proposiciones. Y aquí tenemos una tabla de combinaciones, las posibles combinaciones que hay entre el valor de verdad de las premisas y el valor de verdad de las conclusiones. Entonces ahí pueden ver las posibles combinaciones que hay. Bien, ahora pasamos a lo que es prueba formal de validez, en la cual existen dos métodos. El primer método es el semántico. Este método consiste en el uso de tablas de verdad. El segundo método es el método sintáctico, el cual es un sistema de deducción natural. Y centrándonos un poco más en lo que es el método semántico, pues bien, aquí se hace el uso de las tablas de verdad para determinar el valor de verdad de la conclusión del argumento, puesto que si las premisas son verdaderas, el argumento no puede ser falso. Entonces aquí tenemos lo primero que tenemos que hacer es identificar las proposiciones. En este caso está la proposición P y la proposición Q. La P es de día, la Q es de noche. Y con esto se describe el argumento deductivo, el cual es o es P o es Q. Y si no es P, por lo tanto es Q. A continuación tenemos lo que sería la fórmula de ese argumento y la tabla de verdad del mismo, aplicando los conocimientos que vimos en las primeras unidades. Y este es el resultado de la fórmula en general, tanto como conclusión que la proposición o que la conclusión es verdadera. Bien, ahora pasamos a lo que es el método sintáctico. Nos dice que un argumento será válido cuando exista una deducción de la conclusión a partir de las premisas, utilizando solo las reglas de inferencia permitidas. ¿Y cuáles son las reglas de inferencia permitidas? Pues aquí las tenemos. Dice que la primera regla es la inferencia establece que para llegar a una conclusión se debe tener un cierto orden. El orden sería A, B y C. Y si este orden se encuentra alterado, se puede llegar a una conclusión equivocada. Entonces, el orden es muy importante para llegar a la conclusión que queremos o a la conclusión correcta. La segunda nos dice que es la mente la que establece la relación lógica de los conceptos que te permiten llegar a una conclusión. La tercera nos dice que dependiendo del orden o colocación, estas ideas pueden provocar pensamientos que aunque puedan ir ligados, puedan llegar a una conclusión diferente a la que se espera inicialmente.